Una joven fue vendida por $3 en un mercado escondido bajo el sol impune de Texas. Sam Drayden, el hombre que dirigía aquella red, creía que nadie se atrevería a desafiarlo. Hasta que un vaquero silencioso apareció entre la multitud. Jackson Hale no gritó, no discutió, pero tenía algo que Sam no esperaba: pasado, propósito y la voluntad de devolverle la voz a quien la habían arrebatado. Pero solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado. ¿Y por qué, al final, fue la justicia la que habló más fuerte que el miedo? Jackson Hale permanecía con los brazos cruzados, apoyado contra un viejo poste de madera al borde del mercado ganadero de Rose Creek, Texas. Era un rincón polvoriento del mundo, donde el viento arrastraba partículas secas y la justicia parecía viajar a caballo, si es que pasaba. Él no vino por nada más que por un semental negro que había visto en un folleto manoseado en la tienda del pueblo. Pero lo que encontró fue otra subasta, una que olía a humo, sudor, y a algo mucho más rancio que el estiércol de caballo. Los gritos no eran los del ganado, ni el mugido de reses. Eran voces humanas roncas, toscas, con esa emoción oscura de quienes saborean el poder. Hombres con el cuello rojo por el sol y las manos curtidas por el trabajo, o por otra cosa. Levantaban papeles, sombreros o simplemente alzaban la voz para ofertar. Pero no por animales. Sobre una tarima improvisada, de madera irregular y cuerdas colgantes, desfilaban chicas, jóvenes, algunas, apenas adolescentes, todas con la mirada clavada en un punto lejano. En sus cuellos colgaban etiquetas de cartón sucio con palabras escritas a mano: sumisa, sin familia, buena para obedecer. Vestían como si hubieran salido del desván de alguien que había olvidado el siglo. Eran tantas cosas a la vez que Jackson no lograba asimilarlas: ira, confusión, incredulidad. Pero una de ellas lo detuvo, no porque gritara, no porque pidiera ayuda, sino por todo lo contrario. Caminaba con la cabeza erguida. Era delgada, con piel pálida, mechones oscuros como la noche enredados en dos trenzas caídas sobre el pecho. No parecía asustada, parecía furiosa. En su cuello la etiqueta decía: Virgen 19, silencio garantizado. Y esa última frase se le clavó a Jackson en el pecho como una espina oxidada. $3, dijo un hombre corpulento con una gorra polvorienta, voz nasal y sonrisa torcida. Una risa generalizada estalló entre los demás. ¿Vendida?, gritó otro, golpeando una tabla con un mazo improvisado. Fue entonces cuando él gritó. No fue un grito de temor, fue un rugido de dignidad rota. Y ese sonido desentero, algo que Jackson había dejado bajo la arena de Afganistán, la sensación en la nuca, la visión de niños intercambiados por municiones, la rabia de lo intolerable disfrazado de rutina. Su respiración se hizo pesada. El hombre de la gorra agarró a la joven por el brazo, atándole una cuerda a la muñeca como si se tratara de una yegua, y comenzó a arrastrarla entre la multitud, sonriendo como si acabara de ganar una rifa. Pero no llegó muy lejos. Jackson ya lo seguía. No sabía en qué momento se había movido, solo sabía que no podía quedarse quieto. «Oye», gritó con voz seca. El hombre se giró molesto. «Tú también vienes a ofrecer. Ya es mía, vaquero. Llegaste tarde». Jackson bajó un poco el sombrero y se acercó. «No estoy haciendo una oferta, la estoy recuperando». Sacó su billetera, extrajo un billete de 100 y lo arrojó al suelo frente a él. «Toma eso y vete». El silencio se extendió por un segundo. Luego vinieron las bulas. «¿Crees que esto es un juego?», escupió el hombre levando la mano al cinturón. «Aquí las cosas no funcionan así». Pero Jackson no explicó nada, su puño habló por él, limpio, rápido. Lo suficiente para que el mundo alrededor se congelara un instante. Y cuando la chica alzó la vista, fue la primera vez que sus ojos no estaban llenos de fuego, sino de sorpresa. Dotmasi no confiaba en nadie. No por orgullo ni por terquedad, sino porque en su corta vida, cada mano extendida había escondido una cuerda detrás. Por eso, cuando Jackson la llevó a su rancho, no dijo una sola palabra. Se dejó conducir como un espectro, con la mirada fija en el suelo del porche. En la habitación de huéspedes, se sentó en el rincón más alejado de la cama, con las rodillas abrazadas contra el pecho, cubierta por una manta vieja de cuadros grises que él había dejado con cuidado. Jackson no insistió. Le acercó una bandeja con pan caliente, un tazón de estofado y una jarra de agua limpia. Luego se fue, cerrando la puerta con un silencio deliberado. Masi no comió. Observó la comida, pero ni la tocó, no por desconfianza en los ingredientes, sino por el peso invisible que aún levaba sobre los hombros.
Los primeros días pasaron así, uno tras otro, marcados solo por el sonido de pasos que iban y venían por el pasillo. Jackson traía alimento, ropa limpia o una lámpara para la noche, y se retiraba sin decir nada. No hacía preguntas, no la miraba más de lo necesario. En ese gesto silencioso, había más respeto que en todos los discursos que él había escuchado a lo largo de su vida. Pero en las noches, el silencio se rompía. Jackson, desde su habitación al otro lado del pasillo, oía gritos que atravesaban las paredes como cuchillas. No eran simples sollozos. Eran gritos ahogados, rotos, el sonido de una memoria que se resistía a quedarse en el pasado. Él no intervenía, solo se levantaba, encendía una lámpara pequeña de luz cálida y la dejaba frente a su puerta, junto con una manta extra y una jarra de agua fresca. Era su manera de estar cerca sin invadir. Una madrugada, cuando se disponía a colocar la lámpara una vez más, escuchó algo distinto. Una voz, apenas un susurro, que atravesó la madera de la puerta con la fuerza de un vendaval contenido. Gracias. No era una súplica, no era rendición, era un reconocimiento. Una semana después, cuando el sol empezaba a teñir de naranja el horizonte, Massey salió por primera vez. Llevaba una camisa 3 tallas más grande y unos jeans gastados que apenas se sostenían con un cinturón improvisado. Se detuvo en el porche, con los brazos cruzados sobre los hombros, intentando retener algo de calor, aunque no solo del clima. No confío en ti, dijo sin rodeos, pero quiero ganarme este lugar. Jackson, que preparaba café en una mesa cercana, asintió sin cambiar de expresión. El lugar es tuyo si lo quieres. La confianza puede esperar. Aquellas palabras no eran consuelo, eran verdad. Y eso fue lo que más impactó a Massey, que no intentara convencerla. Pasaron los días. Empezó a colaborar en pequeñas tareas. Barría el establo, alimentaba a los caballos, arreglaba cercas. Trabajaba en silencio, pero sus movimientos ya no eran temblorosos. Una mañana, mientras recogía herramientas cerca del corral, se detuvo. «Nunca me preguntaste qué me pasó», dijo con voz firme. Jackson estaba junto a la cerca, martillando una tabla floja. «Seguirlo con calma, porque eso no define quién eres». Massey parpadeó, sus labios temblaron, pero no por miedo. Seguirlo, dándole la espalda, pero no antes de que él notara la lucha en su rostro. «Quiero hablar, pero lo haré cuando yo lo decida». Y en esa frase no había duda, solo voluntad. 6 meses pueden parecer poco tiempo en la vida de un adulto, pero para Massey fueron el puente entre dos mundos. Lo que antes era una sombra encorvada en un rincón, se convirtió en una joven erguida, con los brazos curtidos por el trabajo, la piel acariciada por el sol del oeste y una voz que, poco a poco, volvía a encontrar su tono. Ya no evitaba los espejos, ya no temía al sonido de sus pasos. Aprendía a disparar con firmeza, clavando la mirada en la diana con la concentración de quien no se permite fallar. Plantaba tomates, cuidaba los surcos, conversaba con los niños de los vecinos que pasaban por el camino, y lo más insólito, cantaba. Eran melodías simples, a veces sin palabras, a veces recuerdos entrecortados. Jackson, desde la distancia, la escuchaba mientras herraba caballos o arreglaba el teco del granero. Nunca comentó nada, no le hacía falta. Sabía que algo profundo estaba sanando, y lo último que deseaba era interrumpir ese proceso con elogios que sonaran como medallas. Pero la calma, como toda tregua, tiene un límite invisible. Una tarde templada, mientras el cielo se tornaba ocre, apareció en la entrada del rancho un vehículo oscuro. Bajo un hombre alto, trajeado, con botas de vaquero lustrosas y expresión fría. Massey lo vio primero desde la ventana y se quedó inmóvil. Jackson no necesitó preguntar. El hombre se presentó solo, como si aún jugara a tener autoridad. «Sam Drayden», dijo con voz medida. «Vengo por lo que me pertenece». Mostró un folder de cuero. Dentro, documentos con celos dudosos y firmas poco creíbles. Afirmaba tener un contrato legal, una especie de vínculo matrimonial no reconocido por ningún tribunal, pero que él consideraba legítimo. Según sus palabras, Massey seguía siendo suya. Jackson no respondió. Lo observó durante un momento largo y luego, simplemente dijo, «Vete de aquí». Sam sonrió de lado. «Te estás metiendo en un juego que no comprendes, vaquero». Ese día terminó con nubes cargadas en el horizonte. Horas después, al regresar del almacén con herramientas nuevas, Jackson encontró las puertas del rancho abiertas de par en par.
El cerrojo roto, huelas recientes sobre la tierra, y ni rastro de Massey. No llamo a la policía. No lo considero necesario. Sabía exactamente a dónde debía ir. Condujo hasta las afueras de Rose Creek, donde el viejo granero de subastas aún se mantenía en pie. Allí, entre sombras y tablones, encontró a Massey. Estaba sentada en el suelo, con las muñecas atadas, una cinta cubriendo su boca y los ojos encendidos como ascuas. Frente a él a Sam, empuñando un revólver, con la seguridad arrogante de quien se cree invulnerable. «No tienes idea con quién te metiste», dijo con voz grave. Jackson lo miró fijamente. Sin alterar su respiración, dio un paso y luego otro. Se arrodilló, no en señal de entrega, sino como lo hacía en el desierto cuando extraía el cuchillo de su bota. Con una fluidez silenciosa, su mano descendió y volvió a subir. 15 segundos después, Sam yacía en el suelo, no herido por furia, sino vencido por determinación. Y Massey, por primera vez, gritó, no por horror, sino por algo que nunca había sentido fuerza. Era un grito seco, profundo, nacido desde el pecho, como si todas las cadenas invisibles que aún la aprisionaban hubieran cedido al fin. Había pasado un año desde que Massey cruzó por primera vez el umbral del rancho Hale envuelta en una manta, con los ojos afilados por el dolor y el silencio. Hoy, esa misma tierra estaba transformada, no por ladrillos nuevos ni cercas pintadas, sino por la energía viva de todos aquellos que habían legado a presenciar algo mucho más grande que una boda. Era una celebración del renacer. En el claro detrás del granero, se alzaba un altar rústico, armado con madera reciclada, decorado con girasoles que Massey misma había sembrado con sus manos. Había elegido cada flor con cuidado, no por su color sino por lo que representaban. Luz, resistencia y raíz firme. Bancos de heno formaban pasillos improvisados. Y los vecinos, vaqueros, granjeros, madres, jóvenes, ocupaban sus lugares en un silencio cargado de emoción. Cuando la música cesó, Massey apareció entre las puertas abiertas del granero. Vestía de blanco, sin adornos ni velo, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Iba descalza. Cada paso sobre la hierba era firme, seguro, como si ella misma tejiera su destino con cada pisada. Su mirada no titubeaba. El pueblo entero la observaba y Massey, lejos de esconderse, avanzaba con el porte de quien ya no le temía ser vista. Jackson la esperaba en el altar. Traje sencillo, manos fuertes temblando apenas mientras sostenía un anillo en el bolsillo. No era un hombre de muchas palabras, pero aquel día parecía contener un océano en el pecho. Cuando Massey llegó a su lado, el oficiante alzó su libro, dispuesto a iniciar la ceremonia, pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, Massey levantó una mano. Se giró hacia todos los presentes. El viento jugaba con su vestido, pero su voz se mantuvo firme y clara, cortando el aire como un lazo certero. Hoy no soy una propiedad, no soy una voz apagada, no soy esa niña vendida por monedas y silencio. Respiro hondo, hoy soy una mujer que decidió levantarse, que eligió ser libre, no porque alguien me haya rescatado, sino porque encontré dentro de mí el valor de no rendirme. Hubo un murmullo ahogado en la multitud. El granjero Marcus, quien rara vez expresaba algo más que cansancio, se secó una lágrima con la manga. La señora Delany, siempre firme, se cubrió la boca con la mano. Incluso el sheriff, testigo de tantas historias difíciles, apartó la vista por un instante. Jackson, con la mirada clavada en Massey, no dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. Cuando llegó su turno, cuando el silencio se volvió expectante, él dio un paso al frente, tomó su mano y dijo, «No fui yo quien salvó a Massey, solo le di tierra para que echara raíz, espacio para que creciera, y el derecho que siempre fue suyo de elegir cuándo hablar». La ceremonia siguió sin prisa, las palabras se volvieron promesas, no de posesión, sino de respeto, no de cadenas, sino de elección. Cuando finalmente se dijeron sí, no fue un ritual, fue una declaración de dos almas que entendían que el amor verdadero no se impone, se honra. Ya en la noche, bajo luces cálidas colgadas entre ramas y postes, comenzó la música. No era orquesta ni altavoces, solo una guitarra suave y una melodía que Jackson reconoció al instante. La canción que Massey tarareaba cada mañana mientras cuidaba su jardín. Una melodía sin letra, pero llena de vida. Bailaron sin pasos aprendidos, sin técnica, pero con una conexión que hablaba más que cualquier coreografía. Alrededor la gente reía, brindaba, se abrazaba. Y en medio de esa alegría, los ojos de Massey brillaban con una luz nueva. No era gratitud, era libertad. Massey ya no gritaba, ahora hablaba, y Rose Creek entero escuchaba.